Continuamos descendiendo hacia algunos aspectos más prácticos de la vida espiritual, ahora con la ayuda de Louis de Blois, que vivió en el siglo XVI. Era un abad benedictino que influyó mucho en la espiritualidad de la época y tiene algunos consejos prácticos que corresponden más al tenor de los benedictinos, que es más pausado. Se fijan menos en las grandes transformaciones y más en la vida cotidiana. Tiene una obra titulada Institución Espiritual. Y en el primer capítulo trata de los medios para alcanzar la perfección. Es verdad que solo Dios, bien sumo e inmutable, puede llenar los deseos del alma y calmarlos. Por eso, con mucha razón, han de procurar todos los hombres, con ardiente fervor, alcanzar la perfección, para unirse íntimamente a Dios en este destierro. Porque si el hombre llegase a este punto, sin duda lo hallaría en su interior y lo sentiría. Todos los autores hablan de este sentimiento de Dios, sentir a Dios, que corresponde al desarrollo perfecto, sobrenatural de la afectividad, pero desde el espíritu. No es la afectividad anterior a la vida espiritual, como se da en el orden natural. De este modo expulsaría de él toda indignidad con su alegre presencia y lo enriquecería con verdaderos tesoros y lo colmaría de gozo inefable. Y así no tendría el hombre necesidad de andar desparramado y mendigar los falsos placeres de las criaturas, porque a semejante hombre le parecería amargo y desabrido todo lo que no fuese Dios. Realmente es tan noble el alma racional que ningún bien de este mundo la puede satisfacer, porque no es posible hartarse ni ser feliz con las cosas que son inferiores y más bajas que ella, y lo son el cielo, la tierra, el mar y todo lo visible y sensible, de modo que solo Dios, su Creador, solo con Dios, su Creador, puede estar contento y feliz. Mientras el hombre no tiende perfectamente con los brazos de la caridad a aquel que por su merecimiento y valor no puede dejar de ser deseado, nada, vagando de una parte a otra sin reposo, muerto de hambre y sin sustento alguno. Esa es la que Santo Tomás llama divagatio mentis, o sea, es un vagabundeo mental. La divagatio mentis es este andar desparramado, buscando la felicidad en donde no se halla, porque el dinamismo fundamental de la persona siempre tiende a la felicidad. Ese dinamismo no es selectivo, es constitutivo. Es un apetito natural o un apetito sobrenatural. Aquí no hay error. El error está en las elecciones que se hacen en busca de la felicidad, en las operaciones que se eligen para llegar a la felicidad. Y en esta nos podemos desparramar. Por eso es tan importante, como decían los otros autores espirituales, cuidar el aspecto afectivo, que quiere decir la tendencia fundamental con la cual están ordenadas todas las tendencias. Y esta tendencia es siempre a la felicidad. Por eso, en el hombre bien ordenado, todos los actos buenos producen felicidad, porque participan y anticipan del fin y al fin.
Aunque esa felicidad no siempre se puede sentir porque no podemos tener todos los actos ordenados, aunque esto se realiza progresivamente, es el sentido mismo de la vida espiritual. Por más riquezas y placeres, por más honra que tenga, no puede hartarse, sino es que por el amor alcance a Dios. Y si lo halla una vez en la parte más excelente de su alma, que es el centro de ella, con gran alegría se aparta de las criaturas y canta con el salmista: mas a mí bueno me es unirme a Dios. Y dice con el santo Job: en mi nido he de morir y como la palma multiplicaré mis días. No busca ya exteriormente consuelo alguno, porque en su interior está unido aquel que es un río impetuoso y un piélago de inestimables bienes y conjunto abundantísimo de todas las cosas hermosas, amenas, suaves y muy excelentes, que merecen ser deseadas y que dan alegría al corazón humano, como explica San Juan de la Cruz en su cántico espiritual: mi amado las montañas, las ínsulas extrañas, los valles remorosos, etc. Cuando el espíritu humano alcanza esa sabiduría de la teología mística, esto es, la unión divina, ya está ilustrado con la luz celestial de la verdad eterna. Su fe se hace cierta, su esperanza se fortalece y su caridad se inflama. Por eso, si todos los sabios del mundo dijeren a un hombre que ha experimentado la unión mística: te has engañado, tu fe no es verdadera, él sin duda respondería: vosotros sí que estáis engañados, mi fe es muy verdadera y cierta. Respondería así con gran firmeza, porque tiene en su corazón un fundamento inefable, no tanto por lo que ha indagado con la razón, cuanto por lo que ha aprendido en la unión de amor. Y esta es la ventaja que tenemos nosotros en vivir en esta época, que nos exige la fe profunda, porque todo el pensamiento y todos los afectos y todas las tendencias culturales van en sentido contrario. Y por eso, cuando crecemos en la fe, si perseveramos, podemos alcanzar muy rápidamente la contemplación. Los impedimentos nos vienen más bien del lado afectivo, porque esta misma cultura reprime la auténtica efectividad espiritual producida por la caridad, que unifica todas nuestras fuerzas hacia Dios. Es cierto que son muy amados de Dios los que sin medio alguno se unen a Él y le arden el corazón para que obre en ellos. Estos son más útiles a la Iglesia en una hora que otros en muchos años. Esto lo dice también San Juan de la Cruz. Es más útil para la Iglesia uno que contempla profundamente que uno que hace muchas cosas, muchas obras apostólicas. Estos singulares amigos de Dios e hijos suyos gozan de una libertad de alma alegre y reposada, elevados sobre todos los cuidados, sobre toda turbación, sobre todo temor de la muerte, del purgatorio, del infierno y de todas las cosas que pueden acaecer al alma o al cuerpo en el tiempo y en la eternidad. Ni la frecuencia de los hombres ni las ocupaciones exteriores los privan de la presencia de Dios, porque con la merced que Dios les ha hecho en darles un esencial y firme recogimiento interior, en medio del ruido saben guardar la unidad del espíritu. Todas las cosas que oyen o ven las conducen a Dios inmediatamente, y todas, si podemos hablar así, se les convierten en cierto modo en Dios, porque ninguna cosa atienden ni aman en todas ellas si no es a Dios.
Esta es la vida perfecta. Es la contemplación que produce la operación, que produce la acción, que produce el apostolado. Estos que tienen esta contemplación y que llegaron a esta contemplación apartándose de las criaturas, después la pueden mantener en medio de las ocupaciones y de las personas y de las criaturas, pero primero han debido llegar. Y para llegar hay que apartarse de las ocupaciones y de las criaturas. Así como la experiencia nos enseña que los que alguna vez miraron al sol, en todo cuanto después miran, ven alguna imagen del sol. Estos, como se ocupan de continuo interiormente en Dios y se juntan a Él, al ver las cosas exteriores están como ciegos, y oyéndolas como sordos, y hablando como si estuvieran mudos. Viven en el mundo una vida angélica y sobrenatural, y por eso pueden ser llamados ángeles de la tierra. Ahora, pues el que suspira por esto, deseando ser perfecto algún día y experimentar el íntimo abrazo de la unión divina, ha de procurar con ánimo generoso la negación y mortificación de sí mismo y ejercitarse con diligencia en el santo recogimiento interior y levantar con gran fervor a Dios el espíritu con oraciones jaculatorias y santos deseos. Esto es lo que más nos cuesta en nuestra época, por nuestra configuración mental, que es racionalista. Pero en otras épocas esto no costaba, era como natural. Los hombres medievales eran muy afectivos, mucho más que nosotros. Como se ve, por ejemplo, en el itinerario de la Mente de Dios de San Buenaventura, y se ve en el mismo Santo Tomás. Y así también eran los herederos de estos hombres medievales. Todo lo que hace o deja ha de ser por amor de Dios, poniendo en todas las cosas los ojos solamente en Él, deseando agradar solamente a Él. Y por este camino y no por otro podrá llegar a la perfección y a la unión mística con Dios. Y después pone otros capítulos en los cuales da consejos más determinados para la vida práctica. Dice en el capítulo 2: aprenda pues el que se ejercita en las cosas del Espíritu a dejarse a sí mismo y a todas las cosas por amor de Dios. No tenga alguna cosa con amor excesivo. No pegue el corazón a las cosas visibles y temporales ni a criatura alguna. No desee sensualmente la amistad o familiaridad o presencia de algún hombre, por más santo que sea. Considere que no solo las cosas malas, sino aún las buenas son estorbos y se aman y se buscan desordenadamente. Del mismo modo que no impide la visión menos la plancha de oro que se pone ante los ojos que la de hierro. Aquí hay una formulación muy equilibrada de lo que significa el desprendimiento, porque las cosas buenas valen en sí, así como las personas. Y la amistad, como ya explicamos, es una cosa buena, cuando procede de la caridad. Lo que no es bueno es el desorden o el afecto inmoderado, que aquí describe muy bien como afecto sensual. O sea, que se basa sobre los sentidos. Dionisio Cartujano da un signo interesante de esto, del afecto más sensual, que es cuando uno quiere estar con el otro sin hablar, porque no hay comunicación espiritual. Esto, por supuesto, requiere un crecimiento y un discernimiento. Y a veces detrás
de un amor que parece más sensual se esconde uno más espiritual. Y a veces uno que es espiritual se convierte en más sensual. Y a veces uno que es espiritual se convierte en más sensual y después vuelve a ser más espiritual. Por eso no puede haber reglas fijas en este ámbito que corresponde a la prudencia, y no a la prudencia natural, sino principalmente a la prudencia sobrenatural y al don de consejo del Espíritu Santo. Y lo mismo vale respecto de todas las cosas creadas, de las ocupaciones, de las actividades, de las habilidades que alguien tiene. Hay que desprenderse radicalmente de todo y usarlo en la medida en que la caridad y las otras virtudes impulsan a ello. Porque todo se conecta en Dios. Arranque de raíz de su corazón el amor propio. En todas las cosas deje su propia voluntad. Confíela a Dios. Traspásela a Él y únala perfectamente a su voluntad, jamás poniendo los ojos en sí mismo o en su propio interés. Diga ni con la boca ni con el corazón: esto quiero, aquello no quiero, esto escojo, dejo aquello. No busque cosa alguna suya en esta vida ni en la otra, sino dejando todo gusto propio, despójese totalmente de sí mismo, de tal suerte de morir a sí mismo y a todas las cosas como si nunca hubieran existido. Porque, en cierta manera, tenemos que estar, como dice San Ignacio, para elegir todo como estaríamos en el momento de morir, como dice él, que hubiésemos elegido en el momento de la muerte. Por eso, los ejercicios espirituales de San Ignacio, que tienen una función eminentemente práctica, se basan sobre la indiferencia. ¿Qué es esto? Todas las criaturas se usan o no se usan en cuanto su uso o no uso conduce a Dios. Dice en el principio y fundamento: el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. ¿De dónde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le ayudan para su fin? Y tanto debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Esto que dice San Ignacio es más difícil que anular todo artificialmente, porque es un desprendimiento que no se basa sobre un método natural, aunque sea la negación, sino que se basa sobre un método sobrenatural que no es otra cosa que la unión con Dios, a través de las diferentes virtudes Sigue diciendo Luis de Blois, o Blosio, como lo traducían: mas en todas las cosas busque a Dios, su honor y su voluntad, de modo que sus mismas oraciones y santos deseos, en sus mismas oraciones y santos deseos, una la negación de sí mismo, pidiendo que se cumpla la voluntad de Dios y no la suya. Todo cuanto le sucediere, atribúyalo a la voluntad de Dios y recíbalo solo de la mano de su Señor, sin cuya providencia no cae una sola hoja de árbol.
todo cuanto sucede en nuestra vida. Es decir, como explicaba Santo Tomás, siguiendo los teólogos medievales, todo lo que Dios hace, en el orden natural o sobrenatural, todo lo que Dios permite, que son los males, todo lo que Dios manda en los mandamientos positivos, todo lo que Dios prohíbe en los mandamientos negativos, y todo lo que Dios aconseja, todo eso viene de Dios. No hay nada en nuestra vida que esté escondido a la providencia divina o fuera de su plan, como dice el Evangelio, que hasta los cabellos están contados. Sin la providencia de Dios no cae una sola hoja de árbol. De aquí la actitud consecuente: lleve con paciencia y serenidad lo que Dios permita y disponga. Y así como la alaba en las cosas prósperas, también ha de alabarlo en las adversidades, en los daños de sus cosas, en las injurias, calamidades, afrentas, y en el desprecio de sí mismo, en los dolores del cuerpo, en las angustias y fatigas del corazón, en las tristezas, en el desamparo y calamidad interior y cualquier otra aflicción, creyendo que el Señor quiere y puede llevar adelante su salud y remedio en todas las cosas. Como dice San Pablo, todas las cosas conducen al bien de los que aman a Dios. Renuncia a los placeres del espíritu y de la naturaleza. No use mal para su placer del consuelo y dulzura interior que recibe de Dios, buscándose a sí mismo en ella. Porque eso sería ofender grandemente al esposo celestial, si no reciba esas cosas con humildad de alma. Ha de hallarse tan libre, ajeno y desprendido de ellas como si no las sintiese. Porque la naturaleza pervertida suele en todas las cosas poner los ojos en sí misma e incluso buscarse a sí misma en los dones de Dios. Es la doctrina que con más detalle desarrolla San Juan de la Cruz. El varón contemplativo no desee demasiado la suavidad espiritual, ni confíe en ella, ni esté menos dispuesto para carecer de ella que para tenerla. Porque el alma ha de buscar su reposo en solo Dios y no en sus dones. Confiese que es totalmente indigno de cualquier don de Dios. No usurpe ni atribuya a sí mismo cosa alguna de ese don, sino déjelo a quien pertenece. Dirija a Dios todas las cosas enteramente, glorificándolo y dándole gracias y ofreciéndole esos dones para su eterna alabanza. No desee vanamente tener revelaciones, y si se le hicieren algunas, no por eso crea que es más santo. No cuente indiscretamente a cada paso y sin permisión interior los dones que recibe. Esto también es importante. La vida interior tiene que ser callada. Los dones que recibe personalmente. Sí puede haber comunicación de los dones comunes, porque nos iluminamos mutuamente respecto de los dones que Dios da a todos en la Iglesia. Los que están en la revelación, en la Sagrada Escritura, los que están en la vida apostólica. Guarde con grandísima diligencia los sentidos exteriores, y cuando le fuere posible, cuídese de no mirar, oír, oler, gustar y tocar cosa alguna por su propia inclinación o sensualidad.
Y cuando en esas cosas cayere en algún defecto, aunque sea leve, repréndase a sí mismo ásperamente. No quiera ver, oír, gustar, oler, hablar o tocar nada, ni de otra suerte, de lo que interiormente se lo permite Dios. Los sentidos los tenemos que usar siempre porque corresponden a nuestra naturaleza. Pero los tenemos que usar de una manera que no solo sea racional, sino que sea espiritual. Y por eso dice que tiene que haber una permisión interior. Porque si busca algún deleite en las criaturas, no podrá hallar en Dios el deleite verdadero. El principio de toda la vida espiritual es buscar la felicidad, o sea, el gozo de Dios. Pero ese gozo queda impedido, tapado por los otros gozos, que se buscan inmoderadamente. Cuando diere al cuerpo la comida o bebida o el sueño, no mire al placer y gusto de estas cosas, sino al sustento de la naturaleza. Cualquier bocado que coma o trago o bebiere, sea con modestia y templanza, con un santo temor y mortificación de sí mismo, para gloria de Dios. No beba mucho de una vez, mas si la sed le fatiga mucho, beba muchas veces. Ahora dicen que hay que tomar 1,5 litros de agua por día. Esto varía según las épocas porque debe ser racional. Tengo por acertado que en la comida se dé al cuerpo lo que pide la necesidad, mas la cena sea ligera y moderada, porque a la cena moderada suele seguir un sueño moderado. Aunque cuando come y bebe sienta algún placer terreno, no consiente en ello ni se apegue a él. No busque viciosamente manjares exquisitos y suaves, mas si se los ponen delante, déjelos muchas veces sin tocar por amor a Dios. Pues a Cristo le dieron a beber y a él milagro. Deseen más bien comer manjares sencillos y vastos que exquisitos y delicados. No busque lo superfluo, sino estime más la necesidad que la abundancia. No tome inconsideradamente alguna aspereza de vida extraordinaria, aunque sepa que muchos santos la pasaron muy rigurosa. De esto no hay mucho peligro en esta época. Porque como ellos estaban más iluminados del Espíritu Santo, sabían que eso agradaba a Dios. Muchos, siguiendo el fervor que sentían en los comienzos de su conversión, fatigaron demasiado su propia naturaleza y se inhabilitaron a sí mismos para ocuparse en Dios. El cilicio, la cama dura, comer a pan y agua, las disciplinas y otras cosas semejantes, hechas para gloria de Dios, le agradan mucho y son muy provechosas a los jóvenes robustos para sujetar la carne. Mas es el amor verdadero de Dios lo que une íntimamente al hombre con Dios, lo frena y sujeta más rápidamente y con mayor eficacia. Los jóvenes robustos en esta época se dedican a otras cosas. Cuando llegan a la vida religiosa ya en general no son ni jóvenes ni tan robustos. Por eso muy bien suele Dios afligir a los que totalmente se abandonan a Él, en Él, y están dispuestos para recibir de su mano humildemente cualquier adversidad y sufrirla con paciencia, todo el tiempo que fuere su voluntad. Así que el varón espiritual no ha de mortificar el cuerpo con demasiada abstinencia, o con vigilias o asperezas desordenadas, etcétera. Esto en nuestra época se vive más a veces por ciertos excesos apostólicos y de actividad, no tanto por estas penitencias que hace poca gente, sino por la actividad inmoderada que incluso a veces daña la salud en muchos, física o psíquica, que es peor. Mas cuando alguno pidiere consejo, conozca en su corazón que de sí mismo no puede responder cosa conveniente,
y dirigiéndose a Dios, dígale así con el corazón: oh Señor Dios, que estáis en mí, habla por mí lo que es conforme a tu voluntad y lo que más conviene a tu gloria y a la salvación y bien de las almas, etc. Luego, diga lo que crea conveniente con humildad, con recato y discreción. Si dijo algo bueno, atribúyalo a Dios. Si habló mal, atribúyalo a sí mismo. Huya siempre de las palabras duras. Trate todo con verdad y no sea fingido ni lisonjero. La adulación es un vicio muy propio de nuestra época. No hable mucho en alabanza propia, ni en afrenta ajena, y no sea propenso a alabar a alguno, para que no aparezca lisonjero. No murmure de nadie, ni consienta jamás a los que murmuran, sino aleje los oídos de las murmuraciones y de toda palabra dañosa. Aprenda a cortar con discreción el hilo de semejantes conversaciones, como hacía cierta persona, que cuando oía a uno que hablaba mal de otro solía decir: nosotros debemos dar muchas gracias a Dios si no somos así. Refrene cuidadosamente su lengua de palabras ociosas y vanas. No hable fácilmente de cosas elevadas e inefables, y si es conveniente hacerlo, hágalo con humildad extrema e interna. No sea amigo de hablar mucho, porque es muy dañoso para la vida espiritual. Ame el silencio moderado, que es madre de muchos bienes. Mortifique en sí mismo toda palabra desenfrenada, inconsiderada y audaz. Oh, cuán dichoso es el que sabe guardar su lengua, para que esté libre su alma de innumerables pecados y trabajos. En nuestra época el lenguaje nos condiciona mucho, porque es un lenguaje que prepara intrínsecamente para la mentira. Además que hay ambientes en los cuales la mentira está más vigente que en otros. A nosotros nos rodea mucha mentira, y por eso es necesario reentrenar el pensamiento y el lenguaje que expresa el pensamiento para expresarse con verdad. Para lo cual es necesario eliminar también cualquier tipo de adulación y de astucia. La astucia es una falsa imagen de la prudencia, es decir, es un hábito que hace que busquemos fines buenos o malos por medios malos. El varón espiritual tenga consigo gran cuidado en todas las cosas, tanto externas como internas. Mire siempre mucho por la pureza del corazón. No hable ni desee ni haga cosa alguna con pasión, ni contradiga lo que hay en su corazón, sino procure en cualquier ocasión mantenerse equilibradamente y con libertad de ánimo. Esta es la espontaneidad de la cual hablábamos antes. No se trata de reprimir todo lo que está en el corazón, sino más bien de hacerlo aflorar, distinguiendo lo que es bueno de lo que es malo. Y lo que es malo es lo que viene con exagerada pasión y está fuera del orden de la razón. No es malo todo lo que es afectivo o todo lo que es irascible, sino todo lo que está fuera del orden de la razón y fuera del orden del Espíritu Santo, que es necesario aprender a reconocer. Cuando hay demasiada pasión, hay dos peligros. Uno es obrar contra la razón y otro es caer bajo las sugestiones del demonio, porque el demonio y los demonios actúan sobre nosotros mucho más de lo que pensamos y sobre los demás también. Y muchas veces se combinan ambas influencias. Aunque a la gente inculta
hay que tener cuidado en hablarles del demonio a la gente culta y razonable como ustedes. Hay que hablarles del demonio porque los demonios actúan mucho más de lo que pensamos. Y además porque de esa manera nos damos mucho más cuenta de la necesidad del orden sobrenatural, de las gracias que están siempre detrás de las tentaciones y de las pasiones inconsideradas en las cuales muchas veces el demonio aumenta la fuerza, así como en las imágenes. Pida consejo en las cosas dudosas al Señor o a algún hombre espiritual. Obrar siempre sin consejo es peligroso. Pero tampoco hay que pedir consejo a muchos, ni a todos, ni en las mismas materias. Hay que ser prudente en el pedir consejo. Por ejemplo, Santo Tomás dice que para entrar en la vida religiosa no hay que pedirle consejo a muchos. Porque no es una cosa dudosa. Aquí el autor habla de las cosas dudosas. Pida consejo en las cosas dudosas al Señor o a algún hombre espiritual. Procure siempre conocer la voluntad de Dios diciendo: oh Señor, ¿qué es lo que queréis que haga ahora? ¿Es tu voluntad que haga esto o aquello? Porque el mismo Señor habla al hombre por la inspiración interior y le dice: haz esto, deja aquello. Y si el varón espiritual siente que Dios quiere o permite que haga alguna cosa, dígale así: Señor, ten por bien obrar en mí o por mí esto. Y si ve que esto no agrada a Dios, niéguese inmediatamente y mortifíquese dejándolo, aunque le parezca que es muy poco, como sería mirar alguna cosa o decir alguna palabra jocosa. A veces emprendemos algo y Dios nos hace entender que lo debemos dejar porque lo emprendimos de una manera natural. Y otras veces Dios nos hace emprender algo, Él, pero no quiere que lo llevemos a cabo. Quiere que lo dejemos por la mitad. Y a veces no sabemos por qué. Pero Dios lo sabe. Aquí también hay que ejercitar el desprendimiento y la indiferencia. Huya con prudencia de las ocasiones y peligros de pecar. Ame la soledad y aprovéchese de ella discretamente. Porque si se deleita con la superflua compañía de los hombres, si no puede sufrir el silencio, si desea mucho ver estas o aquellas cosas, si con gran ansia procura saber qué es lo que se dice o se hace, y con agrado procura oír cosas impertinentes, no se prometa ni el más ínfimo grado de vida santa y perfecta. O sea, la gente chismosa no puede llegar a la perfección. ¿Por qué? Está siempre exteriorizada. Aunque a veces en la vida religiosa, sobre todo en las mujeres, hay que tener más cuidado en no querer quedarse sin saber lo que de verdad hay que saber. Por ejemplo, a veces hay que leer el diario para saber los males de nuestra época y para atender a cómo los hombres necesitan de nuestra oración y de nuestra acción. Y no quedarnos en un mundo chiquitito, humanamente hablando, aunque sea grande espiritualmente. Porque Dios es el Señor de todo el mundo y quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y no solamente los que están en los conventos. Apártense pues y calle, para que pueda aprovechar en las verdaderas virtudes y contemplar las cosas divinas,
Mas cuando lo pide la caridad u otra causa razonable, trate humildemente con los hombres, mostrándose benigno y afable con ellos, pero sin vicio. Conserve en cuanto pueda la paz con todos. Huya siempre, como de una ponzoña abominable, del ocio descuidado y flojo. Emplee el tiempo provechosamente para gloria de Dios. Absténgase de las alegrías vanas y de risas desenvueltas, de chocarrerías y de juegos indiscretos, y de cualquier otra cosa menos edificante. Sea en sus movimientos sosegado, con rostro sereno, con la mirada modesta y andar reposado. Esto ya lo sabía Aristóteles, que los incontinentes y otros viciosos tienen gestos desarmónicos. Pero la armonía que se logra por el influjo de la gracia es mucho más elevada que la racional. No sea obstinado en su propio juicio y parecer, no contradiga a nadie con pertinacia, a no ser que lo exija la verdad y la justicia. Y esto es en pocas cosas, porque las cosas que no son opinables no son tantas, pero son las más importantes. Son las que se refieren a las verdades de fe y a las verdades que la razón descubre. En eso hay que ser firme. Pero en lo que no es absolutamente cierto, como son estas verdades, hay que permanecer en el propio juicio de manera proporcionada a la certeza de la materia de la cual se trata. Y esto muy especialmente respecto de los defectos ajenos, como explicaba San Juan de la Cruz, que algunos se hacen dueños de la virtud, porque creen estar seguros de la actitud subjetiva del otro. Y no es tan fácil estar seguro. Ni siquiera el sujeto está del todo seguro, que realiza las operaciones. Hay diversidad de materias. Hay algunas en las cuales se trata de desórdenes objetivos, de pecados mortales externos. Pero hay otras materias que son muy dependientes de las condiciones subjetivas y de las circunstancias. Con la ayuda de la gracia de Dios, quebrante en sí, degüelle la soberbia, la vanagloria, la complacencia de sí mismo, el apetito de la honra y del favor humano, los movimientos de la impaciencia, los ímpetus de la ira, los placeres de la carne, los estímulos de la lujuria y otras pasiones y malas inclinaciones. No riña ni porfíe por cualquier causa, ríndase fácilmente a otros. Esto, por supuesto, requiere un discernimiento de los ambientes y de las personas, porque no se puede hacer en nuestra época respecto de los que están fuera de la verdad y someterse a opiniones o a juicios que son falsos. En las cosas lícitas obedezca con prontitud de ánimo, teniendo en más la voluntad ajena que la suya propia. Consiéntase reprendido y enseñado por todos, acúsese de buena gana y reconozca su culpa. Tenga gusto de que todos corrijan sus faltas. Perdone inmediatamente cualquier injuria que se le haga y muéstrese clemente y amable con quien le injurió. Nunca crea que a alguno le molestó injustamente, sino que en cualquier tribulación piense que es más lo que merece, acordándose de sus pecados y de la ingratitud que ha tenido con Dios.
Porque Dios muchas veces nos corrige a través de los que nos tratan injustamente, pero nos corrige por defectos que realmente tenemos, aunque no sean esos en los cuales nos han corregido los demás. Tenemos otros. Y Dios los usa como instrumentos. Piense que es muy justo que todas las criaturas lo contradigan, aflijan y pisen como el barro de los caminos. Dirija los ojos interiores a Dios, que permite que sea castigado, y no mire a quien lo persigue y angustia. Sufra su tribulación con un corazón manso y humilde, recibiéndola de las manos de Dios y no de otras. Porque cuando el hierro corta, no se hace caso al hierro, sino a la mano del médico que lo guía. Ame sencillamente a todos los hombres como a sí mismo. Quiero decir que los ame espiritual y ordenadamente, deseándoles la gracia de Dios y la felicidad eterna. Para que se disponga mejor para amar verdaderamente al prójimo, imagine que cualquier hombre capaz de la gracia es él mismo. Mírelos a todos como a hermanos y hermanas, llamados con él a la misma bienaventuranza. No miren ellos la vileza de la carne sensible, sino la nobleza y belleza del alma invisible, en la que Dios puso su imagen. Esto es realmente difícil, o sea, ver en todos la imagen de Dios, más allá de la vileza de la carne. La vileza de la carne no es solo la fea figura, sino que es la fea complexión en la que se encuentran muchos, o parece que se encuentran en su alma. Compadézcase de todos los que están en alguna necesidad, tribulación o trabajo. Esté siempre dispuesto para hacer bien a todos, especialmente a los que son sus contrarios y lo persiguen. Tenga piedad de las imperfecciones ajenas y súfralas, corrigiendo toda la amargura de su corazón con la dulzura de la santa caridad. Pero no disimule los pecados que ha de castigar y reprender, mas castíguelos y repréndalos con mansedumbre y amabilidad. Esto en nuestra época es muy necesario porque muchos han perdido la autenticidad de la fe por este camino, o sea, por una falsa compasión de los demás, acompañándolos en lo que no hay que acompañarlos y no corrigiéndolos en lo que hay que corregirlos. Aborrezca el pecado en el hombre, pero no al mismo hombre por el pecado, porque al hombre lo hizo Dios, y al pecado no, sino al hombre. Vanamente se lisonjea de que tiene la gracia de Dios y quiere mal alguno. En vano presume que es uno de los especiales amigos de Dios, sino ama sencillamente a algunos o está con alguno adusto y huraño. Que si uno tiene mala cara con otro, no tiene gran vida espiritual. Ámelos pues a todos con suave caridad. Duélase de los pecados ajenos y gócese y dé gracias a Dios por las virtudes que otros tienen. Sin duda no podrá dejar de hacer esto si, como hemos dicho, imagina que cualquier hombre es él mismo, porque como toda la Iglesia es un cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo y nosotros sus miembros, si todo el cuerpo está unido con verdadera calidad, cualquier miembro se ha de doler de otro miembro que no está bien y gozar con el que lo está. Todos somos miembros del mismo cuerpo místico. Por eso, de algún modo, dice este autor, con profundidad, el otro soy yo.
Esto, claro, es más fácil en el gozo de la unión con los demás que cuando hay alguna separación por algún motivo propio o ajeno. Es necesario desarrollar una mirada profunda, alcanzar de verdad a la persona, y la persona elevada por la gracia o llamada a la gracia. Y la persona no es lo mismo que la imagen de la persona. La persona se alcanza con la inteligencia. El varón espiritual no condene a ninguno ni lo desprecie. No desespere de la conversión de ningún pecador, porque el que ahora es muy malo puede cambiar con la gracia divina y ser muy bueno. Esto es muy importante para crecer en la fe que tenemos acerca de la gracia, porque la gracia es sobrenatural. Si pensamos que todos van a quedar siempre como están, no creemos en la gracia. La gracia puede cambiar de verdad a las personas, las transforma. En esto es una gran maestra, Santa Faustina Kowalska, que enseñó a confiar en la misericordia divina. Aún no está derribado el puente de la misericordia divina por donde se pasa la vida santa. No examine ni juzgue las obras o palabras de los que no están a su cargo, sino encomiéndelo todo a Dios y recogiéndose dentro de sí mismo, persevere sereno. Si nos perturbamos por los pecados ajenos, no podemos vivir en nuestra época porque estamos como rodeados. En cambio, todo conduce al bien de los que aman a Dios. Y para nosotros la mejor época para vivir es esta, que tiene muchos bienes para nosotros porque nos da la ocasión de creer muy directamente en la gracia divina. Cuando ve a alguno que hace mal y que peca, no lo desprecie por eso, sino encomiéndelo a Dios, suplicándole que le ayude y lo conserve en su servicio. Porque nuestro Señor en el Evangelio nos enseñó a ser semejantes a Él, y Él tenía misericordia de los pecadores. No vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. Cuando tenemos misericordia de los pecadores, sabemos cómo tratarlos y cómo conducirlos. Porque de algún modo nos reconocemos a nosotros en Él y sabemos desentrañar desde dentro de nosotros la actitud necesaria para tratarlos. Acostúmbrese a echar siempre a la mejor parte todo lo que oye o ve. Si acudiere a su corazón algún juicio temerario, mala sospecha o desprecio de algún hombre, lo cual si lo admite voluntariamente impide la gracia del Espíritu Santo, no consienta en ello, sino poniéndose en oración y reconociendo delante del Señor su culpa, repita estas o semejantes palabras.
Oh Señor, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Beso las huellas de aquel siervo tuyo y lo estimo más que a mí. Y estoy dispuesto a ser pisado por sus pies y por los de todos los hombres, porque no merezco que me sufra la tierra. Esto cuando viene alguno la tentación o el impulso de juzgarlo temerariamente, es decir, de juzgar que ha hecho cosas graves sin saberlo. A todos pues ha de estimarlos más que a sí mismo, juzgue de sí que es más vil, el más vil y miserable de todos, y desee que todos lo tengan en esa figura. Considere que si los muy grandes pecadores hubieran recibido la gracia de Dios que él ha recibido, vivirían mucho mejor que él. No desee ser de alguna autoridad y estimación, ni ser alabado ni tenido por humilde y santo. Ame estar escondido y olvidado más que ser conocido, estar sujeto más que mandar y aprender más que enseñar. Conténtese con el último lugar. No se avergüence de la humildad externa, no hinche en su opinión sus ejercicios estimándolos más que los ajenos. Cuanto más humilde y despreciado sea a sus ojos, tanto sentirá que aprovecha más y más dones recibirá de Dios. Si en algo se estima, muestra que está muy lejos de Dios. Imagine siempre y confiese que de sí mismo no es nada, ni tiene nada, ni puede nada. Porque como cualquier criatura es hecha de la nada, de sí misma es nada. Esto lo dice también Santo Tomás. Creatura in se considerata nihil est. La criatura considerada en sí no es nada porque todo lo que tiene viene del ser divino. Toda la creación es nada comparada con el Creador, de modo que, considerando el varón contemplativo el abismo de su nada y anegándose en él, debe morar en el propio valle de la humildad. Dígale a Dios: oh Señor, soy pobre y necesitado, nada soy, nada puedo, tened misericordia de mí. De este santo conocimiento y de la consideración de la propia nada depende todo el bien y la salvación del hombre. Ande el hombre por donde quisiere, que no es posible que aprovechen la vida espiritual sin el continuo y solícito ejercicio de la negación y mortificación de sí mismo. Si cuando es tentado cae en algún defecto, gima y suspire, pero no se desaliente. Aunque caiga 100 veces y aunque sean millares al día, invoque a Dios y dígale: ay Dios mío, cuán miserable pecador soy, pues todavía viven así los vicios en mí. Oh, cuán débil y deleznable soy. Pensaba que era ya totalmente mortificado y siento otra vez gran contradicción y rebeldía. Otra vez estoy herido, otra vez caí, pero no desespero. Señor, de tu piedad, ni desesperaré jamás con la ayuda de tu gracia. Ten misericordia de mí, ayúdame, que por tu amor estoy dispuesto a dejarme a mí mismo y a todas las cosas, y en efecto las dejo. Ore de este modo y tenga buen ánimo. No imagine que porque todavía es imperfecto desagrada a Dios. Esta imaginación en algunos es muy mala, porque aparta de los verdaderos bienes, y hay que combatirla. Y el modo de combatirla es por medio de los actos de amor, porque el amor llama al amor. Entonces, cuando nosotros expresamos el amor a Dios afectuosamente, sentimos el amor de Dios que nos libera de estas imágenes negativas de nosotros mismos. Porque una cosa es la verdadera humildad, que es una virtud y que está en los apetitos que radican en el alma y que por eso se apoyan sobre la voluntad y sobre la inteligencia.
y otra cosa es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Porque la humildad no es lo mismo que la imagen despreciable que nos formamos de nosotros mismos. La humildad es una virtud, es un hábito, y por lo tanto es algo voluntario. No puede haber una virtud involuntaria. La virtud es parte de la perfección de la voluntad, aun cuando se prolonga en las otras potencias afectivas. Pues si con todo su corazón y con toda diligencia procura ser más perfecto, eso es muy agradable a Dios. Y si con tal ánimo partiere de esta vida, será bienaventurado y feliz en la gloria. Esta mortificación es molesta y dificultosa en los comienzos, mas si el hombre persevera varonilmente en ella por algún tiempo, Dios le hace todo fácil y agradable. Porque en el arte de mortificarse pasa como en las demás artes. Si se ejercita muchas veces con diligencia, al fin se le hace al hombre como si le fuera natural.